básicamente la definición de una zona franca es un área cerrada, vallada y acotada, en el cual se puede introducir cualquier tipo de mercancía por un periodo ilimitado de tiempo, ¿no? Entonces, realmente a una zona franca solo se le aplicaría el punto número uno, lo que serían las ventajas aduaneras. Canarias, gracias al régimen económico y fiscal que tenemos, y en especial al instrumento de la zona especial canaria, podemos combinarlo simultáneamente con las ventajas fiscales de la SEC, con lo cual es una zona franca o una zona económica más parecida a las latinoamericanas que las europeas. En Europa, de hecho, están prohibidas por defecto las ventajas fiscales. Luego, en otras latitudes también se incluyen, digamos, lo que sería el punto tercero y el punto cuarto, por ejemplo, incentivos regulatorios a la contratación de personal, a la adquisición del suelo, etcétera, o incluso en el punto cuatro, la creación de infraestructuras para esa zona económica, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, sobre todo de cara a nuestra audiencia latina, que en Europa, aunque haya aproximadamente 100 zonas francas, solo disfrutan de ventajas aduaneras, y Canarias, tenemos dos zonas francas, una Gran Canaria y otra en Tenerife, se combinan tanto las ventajas aduaneras del régimen específico de la zona franca junto con las ventajas fiscales del REF, del régimen económico fiscal de Canarias, y en especial de la zona especial canaria, que está pensada un poco para la captación de inversión extranjera y diversificación de nuestro tejido productivo. Lo que comentaba antes, estos son unos datos extraídos de un informe de Naciones Unidas, en el cual, esto es del año 2019, y esto tiene un incremento exponencial. Entonces, yo afirmaría que a día de hoy hay más de 6.000 zonas económicas especiales, y fíjense que la mayor parte de ellas están en economías en desarrollo, ¿no? Fundamentalmente en Asia, y en Latinoamérica también tienen, digamos, una presencia importante, ¿no? Aquí vemos que hay un total de 486 zonas económicas especiales, que, como decía, realmente, dependiendo un poco de la latitud del país que nos encontremos, pues incluyen ventajas fiscales, aduaneras o de otro tipo, ¿no? Entonces, por eso a veces hay zonas francas, digamos, hablando coloquialmente, cada uno un poco de su padre y de su madre. Entonces, de alguna manera, para homogeneizar, se articula, digamos, ese mecanismo de zona económica especial, pero luego hay que entrar al detalle y ver exactamente la legislación de cada país, pues qué es lo que permite, ¿no? A las empresas que inviertan y que desarrollen negocios en esas zonas económicas especiales, ¿vale? Bueno, ¿por qué los países desarrollan zonas económicas especiales? Bueno, pues yo creo que hay tres razones muy claras, ¿no? La primera es que es muy sencillo, digamos, crear un área. Bueno, la primera y la segunda están, la verdad, que muy relacionadas. Es decir, coger un área muy concreta, pequeña, y de alguna forma en ese área permitir esa serie de ventajas aduaneras, fiscales, regulatorias, etcétera. Importante, las zonas francas europeas, al igual que el régimen de la zona especial canaria, lo dirigen o lo gestionan consorcios públicos, a diferencia de las zonas francas latinoamericanas, que en su mayoría son empresas privadas. Es decir, un empresario decide crear una zona franca para crear industrias. Eso es, digamos, radicalmente diferente al planteamiento europeo, en el cual una administración pública, puede ser un ayuntamiento, una autoridad portuaria, solicita al Ministerio de Hacienda del país correspondiente, en el caso de España es así, para crear ese área de baja tributación para la captación de inversiones. Y luego es lógico que al final digamos, el disponer de un free trade zone, ¿no? Al final es un término ampliamente conocido a nivel internacional, y que de alguna forma llama al inversor y hace que el recinto del que estemos hablando, pues un polígono industrial, un puerto, etcétera, pues disponga de un elemento competitivo para la captación de inversiones. Bueno, aquí una pincelada muy breve. En España hay 7 zonas francas, hay 3 en la península, y aparte fíjense que tiene cierto sentido que cada una esté en los extremos de la península. Y luego están las modernas, que, digamos, la primera de ellas es la de Gran Canaria, que se creó a final del siglo XX, y a posteriori han venido, pues, la de Tenerife. Bueno, Santander viene de una reconversión de esta figura aduanera, con los cambios que ha habido en la legislación aduanera, y Sevilla, ¿no? Pero sí que marco, digamos, en un color diferente, tanto en amarillo como en verde, las zonas francas canarias por esa particularidad. Es decir, porque combinan las ventajas aduaneras y fiscales, que yo creo que es el kit de la cuestión, y un poco el mensaje que yo quiero que se quede con esta presentación, ¿no? Que efectivamente hay otras zonas francas, pero Canarias tiene un pack muy competitivo, y sobre todo bueno, que siempre lo comentan, creo que Alejandro no lo llegaron a comentar antes,
no somos paraíso fiscal, porque muchas veces en otras latitudes se habla de recintos en los cuales hay muy baja tributación, pero luego hay ciertos problemas a la hora de mover, repartir dividendos, mover los capitales, etcétera. En Canarias se pagan impuestos al 4%, es cierto, un tipo reducido, pero está avisado por las autoridades comunitarias y luego las empresas se pueden acoger a los convenios que tiene España con los países, digamos, donde están las matrices, para evitar la doble imposición, con lo cual es muy importante tener eso en cuenta. Es decir, baja tributación, pero en ningún caso se consideran paraísos fiscales. Bueno, ya como estamos prácticamente fuera de tiempo, voy a ir muy rápido. De hecho, esta presentación se la voy a hacer llegar. Simplemente tiene 15 diapositivas, con lo cual es de muy fácil lectura. Y básicamente, bueno, pues una zona franca, como comentaba antes, es un recinto cerrado, vallado y acotado, en el cual se puede introducir de manera indefinida cualquier tipo de mercancía, lógicamente, de lícito comercio. Es decir, no se tributa, no se aplican aranceles, ni lo que sería la imposición indirecta, ni ningún tipo de arbitrio. Con lo cual, da mucho margen a las empresas para no solo hacer, digamos, operaciones de almacenamiento, sino de transformación y distribución, tanto al mercado local como a terceros países, y en este caso, pues sería mercado africano, y como me resaltaba el delegado antes, pues con la seguridad jurídica de que se está en un entorno europeo, ¿no? Con lo cual, al final, eso da estabilidad, digamos, al final. El dinero es muy miedoso y quiere estar digamos, en áreas donde haya seguridad jurídica y económica, ¿no? Bueno, hay una serie de ventajas comunes. Estamos en territorio de la Unión Europea, somos territorio comunitario, pero no se aplica, no es territorio IVA. Es decir, Canarias tiene un régimen fiscal y tiene una imposición indirecta diferente, con lo cual, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y de alguna forma tenemos, como digo, una serie de ventajas que eso al final son comunes a todas las zonas francas europeas. Y dado que tenemos un régimen fiscal diferente, por favor, Miguel, hay una serie de beneficios específicos. El primero de ellos, que suena así un poco una palabreja un poco extraña, básicamente es que se puede importar materias primas de cualquier lado del mundo sin importar, bueno, sin tener en cuenta si esa importación va a perjudicar a productores comunitarios. Un ejemplo muy claro puede ser, bueno, pues fabricar aceite de oliva en la zona franca, cuando realmente España es el principal productor mundial de aceitunas, de olivas, ¿no? Entonces, en Canarias no se tiene en cuenta, digamos, esas condiciones de orden económico, con lo cual da libertad absoluta a los importadores para poder hacer cualquier tipo de proceso de transformación. Bueno, lógicamente Canarias al final son islas, somos un territorio alejado, fragmentado, insular, y por eso disfrutamos del régimen económico y fiscal de Canarias, y en este caso también de esa no aplicación de las condiciones de orden económico. Y luego, por otro lado, y yo creo que, bueno, no voy a entrar en detalle en todos los instrumentos que tiene el régimen económico y fiscal de Canarias, pero sí que la idea, en la que comentaba al principio, es que, a fin de cuentas, una empresa con una buena planificación fiscal y de manera completamente legal y supervisada por las autoridades comunitarias, pues su factura fiscal puede ser prácticamente cero, ¿no? Porque se pueden combinar simultáneamente diferentes instrumentos, y yo creo que lo más sencillo en este caso para el inversor latinoamericano, pues es esa combinación zona franca SEC, que sinceramente creo que es imbatible, porque por un lado la SEC, recuerden que ataca lo que es la parte de la imposición sobre beneficios, y luego lo que sería la zona franca, pues todo lo que sería la imposición indirecta, ¿no? Básicamente aranceles, arbitrios, etcétera, ¿no? Bueno, y ya para acabar, muy rápidamente, la zona franca estamos situadas en suelo portuario, con lo cual, bueno, ahora mismo incluso el puerto está batiendo cifras récord, dado la crisis que hay en el Mar Rojo, y hay mucho desvío, porque el tráfico este-oeste pasa por el canal de Suez y el Mediterráneo, pero ahora mismo, para evitar pues todas las acciones de piratería, pues las navieras están desviando rutas, y el puerto de Las Palmas está, bueno, batiendo récords tanto en suministro de combustibles como en tráfico de transbordo de contenedores, con lo cual al final es un instrumento muy potente que ayuda también a, bueno, pues a la conectividad del puerto, de la zona franca y de las islas. De nada sirve tener una zona franca o un recinto de baja tributación si luego no hay unas buenas conexiones que permita pues un movimiento ágil, ¿no? de las mercancías, e incluso de los propios trabajadores de las empresas que allí se instalan, ¿no? Bueno, aquí esto básicamente también lo comentó Javier de Proesca, muy rápido. Bueno, hay una muy buena conectividad, sobre todo la parte aérea, y bueno, no se comentó antes, pero bueno, Canarias al final es una potencia turística, y bueno, pues
gracias también a eso tenemos una conectividad maravillosa, tanto bueno, con todo el norte de Europa, incluso Estados Unidos, luego también bueno, con Latinoamérica y encima, bueno, tenemos una compañía regional canaria muy potente también que tiene muchas conexiones con la costa occidental africana, con lo cual, combinando también, poniendo toda la coctelera, al final se demuestra que tenemos una conectividad, bueno, yo creo que prácticamente imbatible. Bueno, básicamente los puertos africanos no disponen de las mismas capacidades, no ya de la seguridad jurídica y económica, sino tampoco de las infraestructuras, con lo cual, bueno, de hecho, todo el tráfico del puerto de Las Palmas es norte-sur, como comentaba antes, lo que sería el comercio este-oeste, tradicionalmente, ahora a pesar de la piratería, pues hay un pequeño cambio, pero tradicionalmente el canal de Suez, Mediterráneo y norte de Europa. Y el tráfico que nosotros solemos tener es desde norte de Europa a lo que sería pues Latinoamérica y África, ¿no? Y en ese puerto, pues, bueno, tiene una terminal muy importante de Mediterranean Shipping Company, que está moviendo del orden de 600.000, 700.000 TEUs al año, y la mayor parte de ellos son en transbordo, es decir, que ni el origen ni el destino es el mercado canario. Bueno, y ya un poco para ir acabando, una serie de ideas importantes. En la zona franca es muy ágil operar, es decir, se puede elegir operar directamente o indirectamente. Eh, es válido para cualquier tipo de empresa y desde el consorcio tenemos una estrategia y de aquí lo comento, de ayudar a las empresas. Bueno, tenemos ese eslogan del plug and play, pero la idea es ayudarlas en lo máximo posible, incluso se estudia la posibilidad de poder coinvertir con ellas en instalaciones para que su proceso de establecimiento en las islas, en Canarias y en la zona franca sea lo más sencillo posible. Bueno, tenemos dos recintos en la isla de Gran Canaria. El primero básicamente es el puerto de Las Palmas, en el cual hay muchas actividades de reparación naval, de suministro de combustibles, operaciones logísticas, etcétera. Y luego tenemos otra en el polígono de Arinaga, que bueno, está pensado un poco más para actividades más industriales, como puede ser a lo mejor el tema de reciclaje, producción de hipoclorito sódico, es decir, varios proyectos de alguna forma que tienen un carácter mucho más industrial. Bueno, ya un poco para acabar y dar un poco el mensaje que quiero que se quede la audiencia. Bueno, cuáles son las fortalezas, en este caso de la zona franca de Gran Canaria, pero es que de hecho se aplica, digamos, a toda Canarias, ¿no? Bueno, en el caso de la zona franca es un régimen aduanero de duración ilimitada, autorizado por las autoridades comunitarias. Estamos estratégicamente dentro del puerto de Las Palmas, que como comentaba antes, es un puerto, bueno, es el cuarto, depende de cómo se mide en el ranking, estamos en el top 4 de puertos españoles, con Barcelona, Algeciras y Valencia, y a nivel internacional somos el puerto número 120, con lo cual tenemos cierta envergadura, ¿no? Contando que al final siempre los puertos chinos, pues que al final la fábrica del mundo China, pues ocupan prácticamente los 10 primeros puestos de los puertos a nivel mundial. Importantísimo, el régimen aduanero de la zona franca es absolutamente compatible con el resto de instrumentos del REF, entre ellos la zona especial canaria, una gran conectividad que también se comentó. Y bueno, Javier hizo una mención a que Canarias tiene un gran clima, un poco, y es muy importante también cuando una empresa localiza sus instalaciones, pues cuidar por el bienestar de sus empleados. Y hay un informe de una universidad norteamericana, concretamente de la Universidad de Siracusa, que acredita que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad con el segundo mejor clima del mundo y lógicamente con una gran calidad de vida. La primera es San Diego, en California, ¿no? Pero la segunda somos nosotros, con lo cual yo creo que también es muy importante y es un factor muy relevante a la hora de decidir establecer un centro de negocios en este caso en Gran Canaria. Muchas gracias.